Welcome to Pro Español. Hola, mi nombre es Elena. Hoy estoy aprendiendo español y me gustaría contarles sobre mi día en el mercado. Es una historia corta y sencilla, pero llena de palabras útiles. Léela despacio y repite las frases en voz alta si quieres practicar. Esta mañana el clima es hermoso, el sol brilla, el cielo está azul y me siento llena de energía. Decido ir al mercado del barrio. El mercado está muy animado. Hay mucha gente, risas, voces y olores. Todo se mueve, todo está vivo. Camino despacio entre los puestos. Hay frutas, verduras y también flores de muchos colores. El aire huele maravillosamente bien, una mezcla de fresas, manzanas y pan caliente. Me encanta ese olor. Me detengo frente a un puesto de frutas. Una señora sonriente me dice: «Hola, ¿desea algo?». Le respondo suavemente, un poco tímida. «Hola, ¿cuánto cuestan las naranjas?». Ella sonríe. €1 la naranja. Tomo 3 naranjas de color amarillo brillante y le doy 3 €. Ella me agradece y me entrega una pequeña bolsa. «Gracias, que tenga un buen día». Yo respondo: «Gracias. Que tenga usted también un buen día». Sigo caminando. Más adelante, un hombre vende flores. Las rosas son magníficas, rojas, rosadas y blancas. «¿Cuánto cuesta una rosa?», pregunto. €2, responde. Decido comprar una. Me encantan las rosas. Me recuerdan a mi madre. Miro a mi alrededor. La gente habla, ríe, regatea los precios. Algunos compran pan, otros queso. Los niños corren entre los puestos. Todo es animado, alegre, sencillo. Me siento un rato en un banco cerca del mercado. Escucho a la gente hablar. Intento entender cada palabra. No es fácil, pero hago lo mejor que puedo. Me digo a mí misma que así es como se aprende. Palabra por palabra, un poco más cada día. Me siento orgullosa. Hoy hablé español. Entendí algunas frases. Es una pequeña victoria, pero una victoria real. Vuelvo a casa con la bolsa llena, 3 naranjas, una rosa y sobre todo una nueva confianza. Me digo que aprender un idioma es como ir al mercado. Hay que ir a menudo, mirar, escuchar, probar cosas y sobre todo no tener miedo. A la mañana siguiente, el sol sigue brillando. Es un día hermoso. Me despierto temprano porque tengo una cita con mi amiga Carla. Ella es de Canadá y también está aprendiendo español. Nos gusta estudiar juntas. Desayuno huevos, pan y jugo de naranja. Me encantan los huevos. Después de comer, me pongo los zapatos, tomo mi bolso y salgo de casa. Camino hasta la parada del autobús. El autobús llega rápido. Subo y me siento junto a la ventana. Me encanta ver pasar la ciudad, los árboles, las tiendas, los transeúntes, todo parece hermoso. El autobús se detiene frente al café donde he quedado. Carla ya está allí, sentada en una mesa con una taza de café en la mano. «Hola, Elena».
dice con una gran sonrisa. Hola Carla, me alegra verte. Nos damos la mano y empezamos a hablar. Carla me cuenta sobre su vida en Canadá. Vengo de un pueblito tranquilo, dice. Echo de menos a mi familia, pero me encanta aprender español aquí, en Madrid. Yo le cuento sobre mi vida. Vivo en una ciudad grande. Es muy animada, pero también me gusta la vida aquí. Quiero hablar español con fluidez. Carla asiente con la cabeza. La mejor manera de aprender es practicar todos los días. Sonrío. Sí, es verdad. Hay que hablar, escuchar y leer un poco cada día. Nos quedamos charlando durante mucho tiempo. Luego decidimos ir al parque. El parque es grande, verde y tranquilo. Hay personas caminando, niños jugando y perros corriendo. Encontramos un banco a la sombra de un árbol y seguimos hablando en español. A veces buscamos una palabra. ¿Cómo se dice esto en español?, pregunta Carla. ¿Es un árbol?, respondo. Nos reímos. Es bonito aprender juntas. Damos un pequeño paseo, pasamos junto a una fuente. El agua brilla bajo el sol. Los pájaros cantan. El momento es sencillo, pero perfecto. Sentadas en el césped, hablamos de nuestros sueños. Quiero ir a la universidad, dice Carla, para estudiar negocios aquí en España. Yo digo, quiero trabajar para una gran empresa y viajar por el mundo. Sabemos que para lograr nuestros sueños tenemos que aprender español. Así que cada día damos un paso más. Cuando vuelvo a casa por la tarde, me siento feliz. He hablado, he escuchado, he aprendido, he vivido en España. Antes de dormir escribo algunas palabras nuevas en mi cuaderno: un árbol, una fuente, un banco, una rosa. Las releo despacio. Sonrío. Cada palabra es un pequeño paso hacia mi sueño. Hoy el clima vuelve a ser hermoso. El sol entra suavemente por la ventana. Me despierto de buen humor. Voy al museo con mi amiga Carla. Me gustan mucho los museos. Son tranquilos y están llenos de historia. Desayuno rápido, cereales con leche. Me gustan los cereales, son fáciles de preparar y saben bien. Después de comer me visto, me pongo mi camisa favorita y unos vaqueros cómodos. Luego tomo mi bolso y salgo de casa. El autobús llega rápido. Subo y me siento junto a la ventana, como siempre. Me encanta ver pasar la ciudad. La gente camina, los coches pasan y los rayos del sol brillan sobre los tejados. El autobús se detiene. Bajo y camino hacia el museo. Frente a la entrada veo a Carla. Me saluda con la mano. Hola Elena, dice con una gran sonrisa. Hola, Carla, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo también estoy muy bien. Entramos juntas. El museo es enorme. Hay muchas salas y una iluminación suave. Las paredes están cubiertas de pinturas magníficas. Empezamos en la sala de arte. En las paredes hay cuadros de todos los colores: rojo, amarillo, azul, verde. Carla se detiene frente a una pintura de un atardecer. Los colores son cálidos y luminosos. Es hermoso, dice.
Sí, es muy hermoso, respondo. Parece el cielo de verano. Luego pasamos a otra sala. Hay esculturas hechas de piedra y metal. Algunas representan personas, otras animales. Carla señala una gran estatua de un hombre. Mira esta, parece una persona real. Sí, es increíble, digo. El artista es muy talentoso. Leemos los pequeños paneles junto a cada obra. Explican el nombre del artista, el título y la fecha. Carla me pregunta, ¿cuál es tu sala favorita? Pienso un momento. Prefiero la sala de arte, digo. Me gustan los colores y las formas. A mí me gustan las esculturas, dice Carla. Son impresionantes. Después de una hora empezamos a tener hambre. Vamos al café del museo. Carla pide un sándwich y yo pido una ensalada. Hablamos mientras comemos. Ella me cuenta sobre su familia. Tengo 2 hermanos, dice, uno mayor y uno menor. Somos muy unidos. Yo le digo, yo tengo un hermano. Es más joven que yo. Él va a la escuela mientras yo estudio español. Nos reímos. El momento es sencillo, amistoso, agradable. Después del almuerzo visitamos una última sala. Allí se exhiben objetos antiguos de diferentes países, máscaras africanas, cerámica china y ropa italiana. Estas máscaras son magníficas, dije. Son muy diferentes a todo lo que he visto antes. Sí, responde Carla. Están llenas de color y de historia. Caminamos despacio, curiosas por todo. Me encanta aprender cosas nuevas. Cada objeto tiene una historia, una emoción, una palabra por descubrir. Cuando salimos del museo, el sol sigue brillando. El aire es fresco y suave. Caminamos juntas hasta la parada del autobús. Fue un día hermoso, dice Carla. Sí, estoy de acuerdo. Hoy aprendimos muchas palabras. En el autobús, miro la ciudad pasar. Una vez más, pienso en los cuadros, las esculturas, los colores. Quiero escribirlo todo en mi cuaderno. Esa tarde, en casa, escribo sobre un cuadro, una escultura, una máscara, una pieza de cerámica, un atardecer. Vuelvo a leer las palabras y sonrío. Aprender es un poco como visitar un museo. Cada palabra es una obra de arte por descubrir. Al día siguiente me despierto temprano. Es un día especial. Voy a la casa de mi amiga María. Ella es de Estados Unidos y, como yo, está aprendiendo español. Desayuno tostadas con mantequilla y una taza de té caliente. Me encanta el té por la mañana. Me pongo los zapatos, tomo mi bolso y salgo. El autobús llega rápido. Me siento junto a la ventana, como siempre. Las calles están llenas de vida, gente caminando, niños riendo, coches pasando. Después de 15 minutos, llego a la casa de María. Su casa está en un barrio tranquilo, con muchos árboles. Toco a la puerta. Ella abre con una gran sonrisa. Hola, Elena pasa. Hola María, gracias por invitarme. Ella me muestra su sala de estar. Es luminosa y acogedora. En las paredes hay fotos de su familia. Le pregunto, ¿esta es tu familia?
Sí, esta es mi madre, mi padre y mi hermano. Vamos a la cocina. María prepara café. ¿Quieres azúcar?, me pregunta. No, gracias, me gusta el café sin azúcar. Hablamos de nuestros estudios. Quiero hablar mejor español, dice María, y encontrar un buen trabajo aquí. Yo también, respondo. Por eso practico todos los días. Después del café, María sugiere: ¿quieres ir al parque? Sí, buena idea. Caminamos hasta el parque. No está lejos. El cielo está azul y los pájaros cantan. Hay familias y niños jugando. Encontramos un banco. Hablamos en español. A veces buscamos palabras. Luego caminamos un poco por el parque. Hay flores por todas partes, rojas, amarillas, moradas. Me encantan las flores, dice María. Hacen la vida más bonita. Sí, estoy de acuerdo, digo. Nos quedamos afuera mucho tiempo, hablando, riendo y escuchando a los pájaros. Me siento feliz. Estoy aprendiendo español, pero también estoy viviendo en español. Cuando llego a casa, escribo en mi cuaderno una flor, un parque, un banco, un café, una amiga. Vuelvo a leer las palabras despacio. Casi puedo escuchar la risa de María. Me digo a mí misma que aprender un idioma también es conocer personas y compartir momentos sencillos. Esta mañana, el cielo está despejado y el viento es suave. Me despierto de buen humor porque hoy voy a un jardín con mi clase. Nuestra profesora nos dijo ayer que hoy aprenderíamos español en la naturaleza. Esta idea me gusta mucho. Desayuno con calma, pan con mantequilla y una taza de té caliente. Me encanta el té, especialmente por la mañana. Después de comer me visto. Me pongo mis zapatos cómodos y tomo mi bolso. Salgo de casa y camino hasta la parada del autobús. El trayecto no es largo. Miro por la ventana. Las calles están tranquilas y la gente camina despacio. Cuando llego, veo una gran puerta rodeada de flores. Es el jardín público y es precioso. Los árboles están verdes, las flores son coloridas y el aire huele maravillosamente bien. Respiro profundamente. Veo a mis compañeros sentados en un banco. Me saludan. Hola, Elena. Yo les sonrío. Hola a todos. Nuestra profesora también está allí. Sonríe. Hola, mis amigos. Hoy vamos a hablar de la naturaleza. Miren a su alrededor y díganme qué ven. Miramos por todas partes. Veo flores amarillas y rojas, dice Mark. Veo árboles altos, digo yo. Veo un pajarito, dice María. La profesora se ríe suavemente. Muy bien. Están usando el verbo ver y observan muy bien. Sigan así. Caminamos un poco por el jardín. El sol brilla entre las hojas. Escuchamos a los pájaros cantar. Todo parece tranquilo. Luego la profesora dice: ahora hablen con un compañero. Hagan preguntas sobre lo que les gusta de la naturaleza. Usen el español. Camino con María. ¿Cuál es tu flor favorita?, le pregunto. Mi flor favorita es la rosa, dice. Es hermosa y huele bien. ¿Y tú? Yo amo los tulipanes,
me hacen feliz. Nos reímos y seguimos hablando y caminando. Aprendemos sin darnos cuenta. Esa es la magia de un idioma. Cuando hablas con gusto, aprendes rápido. Después de un rato nos sentamos en un banco. El viento sopla suavemente. Es un día hermoso, dice María. Sí, un día perfecto para aprender, respondo. Nuestra profesora se acerca. Muy bien, chicos. Hablaron muy bien. Están progresando cada día. Sigan practicando y pronto el español será fácil para ustedes. Esas palabras me llenan el corazón. Quiero aprender aún más. Cuando termina la clase, nos despedimos de la profesora. Vuelvo a casa pensando en todo lo que vi, las flores, los árboles, los pájaros y las nuevas palabras que aprendí. Por la noche, escribo en mi cuaderno una flor, un árbol, el viento, el sol. Vuelvo a leer estas palabras y me digo a mí misma que aprender español también es aprender a ver el mundo. Al día siguiente me levanto aún más temprano de lo habitual. Hoy voy a visitar la biblioteca pública. Nuestra profesora nos dijo que es un lugar perfecto para aprender palabras nuevas. Preparo mi desayuno, un tazón de avena con fruta. Es sencillo, pero rico. Luego me visto, tomo mi bolso y salgo. El autobús avanza despacio. Observo a los transeúntes por la ventana. Algunos hablan, otros leen el periódico. Pienso en el libro que voy a descubrir. La biblioteca es un edificio grande, con ventanales enormes. Frente a la puerta hay un cartel que dice: Biblioteca pública, todos son bienvenidos. Empujo la puerta y entro. Dentro todo está en silencio. El aire huele a papel y a madera. Hay estanterías llenas de libros por todas partes. Me acerco al mostrador y digo: Hola, señora, estoy buscando libros para aprender español. La bibliotecaria sonríe. Por supuesto, sígame. Me lleva a una sección especial. Hay libros sencillos con imágenes, diálogos e historias fáciles. Estos libros son perfectos para tu nivel, dice. Puedes llevarte uno para practicar. Tomo un librito que se llama Pequeñas historias en español fácil. Las ilustraciones son bonitas y las frases son cortas. Me gusta el libro desde el primer momento. Me siento junto a una ventana y empiezo a leer. La primera historia trata de un niño que encuentra a un perro perdido. Es sencilla pero conmovedora. Descubro dos palabras nuevas: perdido y encontrado. Las escribo en mi cuaderno. Perdido significa que algo ya no está y encontrado significa que lo vuelves a encontrar. Me gusta escribir las palabras nuevas. Me ayuda a recordarlas. Después de un rato, voy al pequeño café de la biblioteca. Pido una taza de té y observo a la gente a mi alrededor. Algunos leen, otros escriben. El silencio es suave, tranquilo. Me siento bien aquí. Aprender puede ser calmado y hermoso, como un paseo. Cuando termino mi té, vuelvo al mostrador. Gracias por su ayuda, le digo a la bibliotecaria. De nada, responde. Hasta pronto. Salgo de la biblioteca con el libro en las manos.
En el autobús de regreso a casa, pienso en mi día. Me digo a mí misma que leer es como viajar. Cada palabra abre una puerta. Esa tarde, escribo en mi cuaderno una biblioteca, un libro, una historia, perdido, encontrado. Repito las palabras en voz alta, despacio. Luego cierro los ojos y sonrío. Siento que he avanzado. Aprender un idioma es un viaje largo. A veces el camino es lento, a veces difícil, pero cada paso cuenta. Comprendo que el idioma no está solo en los libros, está en la vida, en un saludo, en una sonrisa, en una conversación sencilla en el mercado. Si estás aprendiendo español, acuérdate de mí. Habla todos los días, escucha a los demás, escribe un poco y sobre todo, sé paciente y siéntete orgulloso de ti mismo. Un día, sin darte cuenta, estarás pensando, riendo y soñando en español.